de lectura para los siguientes capítulos de Nehemías, y cuando terminemos todas las oraciones de Nehemías vamos a comenzar a responder a todas esas guías. Así que sigan adelante, comenten, tomen sus apuntes, contesten las preguntas de las guías, y ya cuando terminemos eso comenzaremos a responder entre todos las preguntas. Y si tienen alguna duda, como siempre, hermanos, pueden contar con mi servicio. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día y un buen descanso en el nombre del Señor. Buenas tardes, hermanos, en el nombre del Señor. Un día más para estudiar la palabra. Y vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, por lo bueno que tú eres. Señor, porque tú todavía nos sigues teniendo misericordia, Dios mío. Gracias por la vida de mis hermanos, Padre. Y ahora que este tiempo sea grato para ti, para estudiar tu palabra y para conocerte más a ti, Señor. Síguenos cuidando y bendiciendo, Dios mío, y acordándote, Padre, de aquellos que están necesitados en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos con la siguiente oración de Nehemías. Ya hemos visto varias actitudes, varias enseñanzas, y terminamos ayer hablando de que Nehemías toma unas precauciones contra los enemigos. Ya los enemigos tenían una amenaza concreta y abierta a la obra de Dios, y en este caso Nehemías no solamente da ánimo, sino también que prepara al pueblo para que ellos estén armados ante cualquier circunstancia. Y ahora vamos a ir a la siguiente oración, que se encuentra en el capítulo 5, versículo 19. Pero antes de verlo, vamos nosotros a ver los antecedentes, como siempre. Y en este caso vamos a ver los antecedentes en el capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos mucho, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestra viña y nuestras casas para comprar grano, a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Hermanos, esta queja se presenta ante Nehemías, una queja de temor, una queja ante la opresión que estaba sufriendo el pueblo contra algunos que se aprovechaban de la situación, o se habían aprovechado de la situación para cometer usura. Bien, ¿cuál es la reacción de Nehemías cuando él escucha estas quejas, eh, donde muchos habían prestado dinero a cambio de intereses altos que habían oprimido a sus propios hermanos? Porque esta usura parte del mismo pueblo, y fue un clamor del pueblo unido y un clamor del pueblo tremendo ante Nehemías. Es decir, Nehemías comienza a, como dijimos ayer y antes de ayer, a reconstruir. Y cuando uno empieza a limpiar, a reconstruir, comienza a aparecer esas señales en las cuales uno nota por qué el pueblo no ha seguido siendo bendecido por Dios. Y una de ellas es que había algunos en el mismo pueblo que habían aprovechado las circunstancias, como decían esta gente que vinieron de Judá, de afrenta del pueblo, para aprovecharse de la situación para enriquecerse. La reacción de Nehemías es que él se enoja ante esta situación, ante este clamor, pero de nuevo nos enseña algo importante. Él no se queda en el enojo y no comienza a responder humanamente,
sino que medita la situación y ya posteriormente de haberlo meditado, reprende a aquellos que han utilizado a sus hermanos para aprovecharse. Dice el versículo 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Enojo ante el pecado. Entonces, dice la palabra, lo medité y después reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitándoles ahora este gravamen, este impuesto. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron al Señor, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vinos en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y hoy viene la oración de Nehemías. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Esta ha sido la oración de Nehemías desde el principio, desde el capítulo 1, versículo 11, y hasta el final, capítulo 13, versículo 32, Nehemías muestra para el Señor integridad, fe y oración, pidiéndole al Señor que siempre se acuerde de él, que siempre el Señor esté con él. Vean lo que hizo después de esta oración, desde el versículo 14 al 19. Su labor fue, desde el mismo día que el rey lo puso como gobernador de Judá, como hemos dicho, aun teniendo el cargo, él se pone de ejemplo de fe y de conducta, ofreciendo apoyo a sus hermanos, no consumiendo o exigiendo el impuesto de gobernador que le pertenecía, sino que abasteciendo a sus sirvientes de lo necesario, así también para la obra que estaban construyendo en el muro y también para los necesitados. Qué enseñanza tan tremenda, qué enseñanza tan preciosa nos enseña la palabra del Señor. Fíjate, hermanos, de nuevo, para que la ley del Señor sea cumplida, debemos de quitar el pecado del pueblo. Tenemos que quitar las malas costumbres. La ley del Señor debe ser siempre nuestro primer objetivo.
Sí es cierto que estaban construyendo el muro físico, pero también, por otro lado, estaban ellos insistiendo en el equilibrio de la vida, el cumplir los mandamientos, cumplir la ley y cumplir los estatutos. Y eso, si se acuerdan, fue lo que dijo Nehemías en el capítulo 1, diciendo, acuérdate, Señor, de que si tu pueblo cumple, tú los vas a bendecir. Y Nehemías era alguien sabio, que logró visualizar el problema para comenzar a quitarlo. Una magnífica comprensión e interpretación de la ley de Dios. Qué hermoso, que no se ciega, sino que él sabe a dónde actuar. Fíjate, un esfuerzo. El creyente, el líder, el pastor, el padre, la madre, tiene que tomar medidas para colocar los preceptos, los mandamientos y los estatutos de Dios en la vida comunitaria, ya sea del pueblo, de la iglesia, ya sea de la familia y ya sea del conjunto de personas a la que tú perteneces. Tenemos que tomar medidas siempre con la ley del Señor, con su palabra, comprendiendo e interpretando bien la ley de nuestro Señor. Su vigilancia, hermanos, fíjate la vigilancia que tuvo Nehemías para que no les faltase de nada a sus colaboradores. Un líder, un cristiano, un padre, una persona que está siempre ahí, ¿verdad? Que tiene gente que depende de él, debe siempre en vez de mandar, en vez de oprimir con su autoridad o con su cargo, tiene que ser servidor de los que le sirven, como el Señor Jesucristo. No les puede faltar nada a sus colaboradores, a las ovejas de un pastor, a la familia si tú eres padre, si tú eres madre, a tu propia vida. Que no le falte de nada, que no le falte nada en el buen sentido, que esté bien alimentado, que tenga un buen ejercicio, que tenga una mente sana. Hermanos, esto nos lleva a pensar en algo, ¿no?, que se está haciendo hoy, cuando la gente no está mirando para sí mismo, sino que el mensaje que está diciendo el mundo es quédate en casa, ¿no? Por el bien tuyo, pero también por el bien de los demás. Y este es el mandamiento del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que empezar amándote tú de buena manera para amar al prójimo. Y el prójimo tiene que ser alimentado para que tú también, ¿verdad?, tengas un buen trabajo. Hermanos, su ejemplo, el ejemplo de Nehemías, de trabajo, de ayuda, de autofinanciación. Él no se aprovechó de la riqueza que encima le correspondía. Hasta ahora, hasta el capítulo 5, no aparece que Nehemías fuera el gobernador de Judá. Es decir, cuando el rey lo manda como gobernador de Judá. Y hasta ese entonces no aparece el cargo que tenía Nehemías. Es decir, Nehemías no quiere que nosotros entendamos que el cargo para él es importante, sino que él utiliza el cargo para bendecir a los demás y no para aprovecharse. Vean que hasta él rechazó la ofrenda o el impuesto que a él le correspondía porque el pueblo, dice el versículo 18, estaba grave. Hermanos, qué visión tan tremenda. ¿Qué es lo que miraba Nehemías? Nehemías miraba el alma, la vida de los demás antes que su beneficio, antes que aprovecharse de las almas. Él intenta no ser tropiezo. Y eso le pasa al apóstol Pablo. Muchas veces Pablo dice en sus cartas que él no pidió nada a las iglesias cuando él tenía ese poder para pedirle, para no ser estorbo. Nosotros tenemos que intentar, hermano, no ser estorbo en la obra del Señor, ni a nuestras familias, ni a nuestros amigos, para que ellos vean que nuestro evangelio viene de una forma clara, de una forma transparente, de una forma pura para ellos. Claro que todos tenemos derecho, ¿verdad?, a un salario digno, pero cuando se pone en una balanza, ¿qué es más importante? El salario o los beneficios materiales y económicos que la vida. El Señor apunta siempre a la vida. Por eso el Señor dejó su trono, por eso el Señor dejó su corona y se vistió de pobre para ofrecernos la salvación. Y de nuevo vemos otra enseñanza, la dependencia absoluta de Dios.
aún meditando, aún orando al Señor, él quiere presentarse como alguien, Nehemías, que no ha realizado estas cosas o las cosas que ha hecho con su propia sabiduría, sino con el temor del Señor. Por eso dice este versículo tan precioso, el versículo 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, antes de mi administración, en vez de administrar bien al pueblo, abrumaron al pueblo y tomaron del pueblo pan y vino y plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. ¿Cuál fue el motivo? Dice Nehemías, a causa del temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que tener temor a Dios. Es el principio de la sabiduría, el principio de caminar bien. Qué hermoso este pasaje que nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre cómo nosotros estamos caminando, ejerciendo una potestad, si realmente consideramos al que está por encima nuestra, si consideramos a aquel al que tenemos nosotros que darle cuenta de nuestras iglesias, de nuestras familias y de nuestra propia vida. Temor de Dios. Yo no hice esto como lo hicieron los demás, porque yo temía a Dios. No quería ganarme el favor del pueblo. Eso es otra cosa, ¿no? Podía pensarse así. Pues este hizo todo eso para ganarse el favor del pueblo. Sino que Nehemías tenía claro que él tenía temor del Señor. Y pide, por tanto, fíjate, finalmente en su oración, que el Señor se acuerde de él, que lo prospere. Porque si lo prospera, es una señal de que está realizando bien su trabajo. De nuevo denota temor a Dios. Señor, que todo esto que estoy haciendo, Padre, que no sea por mí, que no sea por mi sabiduría humana, sino que sea según tu dirección y según tu visión. Por eso te pido que te acuerdes de mí para bien, por todo lo que hice por este pueblo. Y si yo veo que tú me prosperas, es porque tú estás conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y así vamos a la siguiente oración, que se encuentra en el capítulo 6. Y vamos a leer el 6 del 1 al 9. Dice la palabra del Señor, otra vez los enemigos entran en acción. Vean como siempre de una oración, siempre el enemigo, ¿no? Por eso hemos llevado esta guía para leer Nehemías, la guía de sus oraciones. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, no, él no hablan con él directamente, sino que enviaron gente. Le dicen a Nehemías, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra y dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera, no voy a dejar la obra de Dios para reunirme contigo o con vosotros. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, como un burofac, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Este es el antecedente.
El narrador, después de haber injertado estas medidas internas, prosigue con la oposición externa. Primero hay una oposición interna, a causa de aquellos judíos que oprimían a su mismo pueblo. Pero ahora la oposición no viene ya del pueblo, sino que viene otra vez del enemigo externo. Viendo sus enemigos que la obra avanzaba y habiéndose arrepentido de atacarlos, porque sabía que estaban preparados los judíos, se les ocurre otro rumor. Nehemías quiere ser rey de Judá. Esto es una traición muy fuerte contra el rey Artajerjes. Reconocemos aquí el símil de la acusación que recibirá Cristo siglos más tarde. ¿Tú eres el rey de los judíos? Estos enemigos no intentaban hablar con él para ayudarles. Estos enemigos querían amedrentar a Nehemías, es decir, causarles gran terror para que se reuniera Nehemías con ellos y así poder hacerle daño. ¿Cómo te estira la mano el enemigo, no? ¿Para qué? Para una vez que te tenga, destrozarte. Así que Nehemías, como hemos visto, envía mensajeros ante la invitación de los enemigos de reunirse con ellos y su respuesta es contundente. No puedo. No puedo por una razón. Porque estoy ocupado en la obra de Dios. Y a mí en la obra de Dios no me amedrenta nadie. No me aterroriza nadie. Si me voy, ahora si yo me voy, ¿ves? La gran obra se pararía. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Y posteriormente, ante la acusación de que él pretendía ser rey, Nehemías contesta con rotundidad: no hay tal cosa, como tú dices, sino que en tu corazón tú te lo inventas. Nehemías, queridos hermanos, entendía bien que su propósito, que el propósito de los enemigos era debilitar sus manos. Vamos al pastor y las ovejas serán dispersas. Ahora, fíjate la oración de Nehemías. Versículo 9. Versículo 9, segunda parte, dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ante la acusación de aterrorizar, cuando una persona está aterrorizada, le tiembla las manos. Y temblándole las manos, no puede seguir construyendo. Nehemías sabía que ese terror, aunque no le afectaba en un primer momento, humanamente podrías llegarle a suponerle un impedimento, un terror. Por eso le pide a Dios lo único que tiene que pedirle en ese instante: Señor, sé tú mi fortaleza. Señor, sé tú mi valentía. Señor, fortaléceme ante esos ataques, que son graves, porque si estos rumores llegaban al rey, el rey no tendría compasión de Nehemías y de sus enemigos. Así que después de orar al Señor, hermanos, vemos que su labor sigue adelante. Aunque presta atención a los mensajes de sus enemigos, él continúa trabajando, no pierde el tiempo con ellos, a sus demandas. Él contesta siempre, dice, lo mismo, lo mismo. ¿Qué enseñanzas, hermanos, sacamos nosotros de esta oración y de este contexto tan precioso? Que el cristiano no puede abandonar su puesto de liderazgo en ninguna de las maneras, ni por rumores falsos, ni por chismes, ni por terror, ni porque le metan miedo, ni porque el enemigo quiera aliarse con ellos. No se puede vender tu testimonio, no se puede vender tu ministerio, no se puede vender tu vida cristiana ni la iglesia por un plato de lentejas, ni por todo el oro del mundo. Ante la amenaza, fíjate, porque la amenaza no la hace al pueblo, sino la hacen al personal, a Nehemías. Vuelve Nehemías a depender de Dios, aleluya, para que lo fortalezca. Señor, sé tú mi fuerza. Hermanos, cuando tú te encuentres en esa situación igual que Nehemías, trabajando para la obra de Dios, y que el enemigo venga, y que el enemigo quiera hacer pacto contigo, que el enemigo quiera debilitarte, tú siempre recurre a la única fuente de fortaleza. En este caso siempre será Dios. Nehemías conoce, fíjate, también el corazón y las intenciones de sus enemigos. Y lo conoce porque conoce el plan de Dios. Y también conoce su posición delante de este plan. Es decir,
Él sabe que el muro tenía que ser reconstruido, que la ciudad tenía que ser reconstruida. Y el enemigo no va a atacar a los judíos, va a atacar a Nehemías, porque quitando a Nehemías de en medio, si se debilitan las manos de Nehemías, se va a debilitar las manos de los demás. El mismo contagio de alegría, el mismo contagio de ánimo que Nehemías despertó en el pueblo, también podía ser a la inversa. Por tanto, conoce Nehemías el corazón y las intenciones de sus enemigos. Es sabio. Si me quitan a mí, el plan de Dios no puede seguir adelante. Esto le pasó, lo hizo bien Satanás con Adán, ¿no? Adán tenía esa autoridad puesta por Dios y Adán comenzó a tentar a Eva para que Eva debilitara a Adán, y sabiendo que Adán era la cabeza federal de la raza humana. Y como pecó un hombre, dice Romanos, pecaron todos. En ese caso, el enemigo tuvo éxito. En este caso no. Nehemías había leído bien los tiempos. A palabras necias, oídos sordos. Los enemigos pueden hablar, 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 hablar y hablar solamente. Incluso intimidar. Pero son palabras necias si estamos siempre con el Señor y si no son verdad. No hay que tener relación con los enemigos. Debemos observarlos. Debemos tener precauciones, pero nunca aliarnos con nuestros enemigos. Esto es una muestra contundente de fe que nos enseña Nehemías. Queridos hermanos, hasta aquí la palabra del Señor en esta tarde. Voy a enviar otra guía de lectura para los siguientes capítulos de Nehemías, y cuando terminemos todas las oraciones de Nehemías vamos a comenzar a responder a todas esas guías. Así que sigan adelante, comenten, tomen sus apuntes, contesten las preguntas de las guías, y ya cuando terminemos eso comenzaremos a responder entre todos las preguntas. Y si tienen alguna duda, como siempre, hermanos, pueden contar con mi servicio. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día y un buen descanso en el nombre del Señor.